empiezo la presentación. Hola, buenas tardes. Vamos a dar paso a la presentación de los pacientes que vamos a operar esta tarde. La primera paciente es una señora de 50 años que no tiene antecedentes de comorbilidad, de antecedentes así de interés, no es una paciente hipertensa, no es diabética, no tiene problemas de apnea de sueño y que tiene problemas de sobrepeso. Consultó en la consulta nuestra problemas de sobrepeso desde hace más de 30 años. Ella atribuye, pues yo siempre le preguntaba a los pacientes cuál es el origen o qué ella piensa que puede ser el origen de ese aumento de peso. Ella lo atribuye a una enfermedad infecciosa que tuvo en la infancia, donde se le pusieron corticoides. Realiza habitualmente las 3 comidas principales, el desayuno, almuerzo y cena. Eso es algo muy importante que recogemos en la historia clínica. Y su desorden fundamentalmente es la cena. Las cenas son siempre más improvisadas, son muy abundantes, con embutidos. Los fines de semana, por supuesto, pues las comidas no se salen un poco del ritmo, se salen del ritmo normal, es decir, suele tomar pizza, bocadillos, refrescos, incluso es bebedora ocasional de 2-3 copas de vino los fines de semana y en ocasiones pues suele tomar con frecuencia. Los días concretos se toma pues un aperitivo y un vermut. Tiene una vida completamente sedentaria, no hace ningún ejercicio físico, no se define como una persona picoteadora y bueno, tiene un poquito de reflujo, de pirosis, no muy ocasional, que se controla con un antiácido. En este caso, Javi, referente a los síntomas digestivos del tracto abdominal superior, ¿qué estudios comentas tú que nosotros hacemos de rutina a nuestro paciente? Porque has comentado que tiene algo de reflujo, eso puede modificar la técnica. ¿Qué enfoque le damos nosotros a eso de entrada? Bien, como me dice César, es un dato muy importante porque la técnica quirúrgica varía dependiendo si tiene un reflujo importante o no. Casi todos los pacientes que se operan tienen pirosis, tienen ardores. Esto se debe al aumento de la presión intraabdominal. Provoca una compresión en el estómago y el ácido pues va hacia el esófago. Eso es algo normal. Lo que hay que evaluar es la intensidad, es decir, el número de episodios, si le deja dormir, si tiene que tomar fármacos muy específicos, no solamente los antiácidos, sino omeprazoles, por ejemplo, y si ha tenido algún problema de enfermedad ulcerosa. En ese caso, si el reflujo es muy intenso, lo que le hacemos es una gastroscopia, es decir, una prueba que hacen los digestólogos, donde meten un tubo por la boca, le miran el esófago, el estómago y comprueban si existe pues, úlceras, erosiones, como consecuencia del ácido que está continuamente en contacto con el esófago. En ese caso, descartaríamos la opción de hacer cirugías reductoras y hacemos cirugías derivativas, como el bypass gástrico. En este caso, a la paciente lo que le hemos hecho es un estudio gastroduodenal con varios, es decir, le damos un buche, una papilla, lo que vulgarmente se conoce como una papilla, y una radiografía donde se ve cómo pasa el contraste. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos de forma sistemática a todos los pacientes que no tienen un reflujo muy sintomático, para ver si hay algún tipo de anomalía. Vamos a trabajar en el tubo digestivo y lo que no podemos encontrarnos es ningún pólipo, ninguna úlcera, incluso ningún tumor, ¿no?, que pueda existir ahí que haya pasado inadvertido. La sorpresa tiene que ser siempre mínima durante la cirugía y tener muy bien estipulado todo lo que se va a hacer en el quirófano. Imaginémonos que la paciente o tiene una enfermedad por reflujo o simplemente pues por tener enfermedad por reflujo diagnosticada le vamos a hacer un bypass. ¿Nos conformamos con el EGD? No es lo que hemos comentado. Es decir, ya no solamente es por el tema del diagnóstico de la esofagitis o los daños que puede tener en el esófago, sino porque el bypass gástrico es una técnica donde hacemos, por un lado, una reducción del estómago. El estómago lo dejamos muy pequeño, pero el resto del estómago que queda, el 80 o el 85%, queda dentro de la cavidad abdominal. Así es como está descrita la técnica y así como se hace en todos los centros. Entonces necesitamos un reconocimiento visual de cómo está toda la mucosa de ese estómago y de ese duodeno antes de proceder a excluirlo. Por eso la gastroscopia es algo fundamental para hacerlo en los pacientes que se le hace un bypass gástrico, ¿no? Muy bien, pues este es un poco el resumen del primer caso, que ya veis que operar a un paciente de cirugía bariátrica no es simplemente verlo,
que entre en la consulta y de la consulta al quirófano, sino que tiene un protocolo que hay que ser muy estricto e insistir en que siempre estos pacientes han estado valorados por el endocrino, han tenido intentos múltiples de pérdida de peso casi todos, y esta paciente pues tiene un perfil característico de ello. Yo voy a presentar la segunda paciente que se operará, que es una paciente que tiene 38 años, que tampoco tiene alergias ni comorbilidades asociadas a la obesidad. Su obesidad es de un índice de masa corporal de 46, y ella se recuerda pues con obesidad de la adolescencia. Este otro perfil de paciente que nos encontramos mucho, que es que desde que son adolescentes, sobre todo las mujeres de que se desarrollan, pues se recuerdan con sobrepeso y han ido ganando poco a poco, pues en base casi siempre a algún hábito alimenticio irregular. Esta chica nos confirma que es muy picoteadora, sobre todo por las tardes, y además comete excesos los fines de semana. Bueno, pues esto les propugna una ganancia progresiva de peso hasta llegar a la obesidad. Ella ha tenido intentos de pérdida de peso, incluso ha llegado a perder 40 kilos. Fijar una persona que ha perdido 40 kilos. Bueno, pues este es un perfil que también nos encontramos mucho en los pacientes que operamos de obesidad, porque pierden 40 pero luego reganan, ¿no? Y vuelven a tener un peso incluso superior al que partían de entrada, ¿no? Lo que se llama el efecto yo-yo. No tiene ninguna sintomatología de reflujo, hace digestiones normales, con lo cual lo que le hemos hecho es un estudio gastroduodenal para refrendar que no hay ninguna anomalía en la unión gastroesofágica, que no hay nada de hernia de hiato, tampoco se ve reflujo. Y luego, por complementar un poco la información que ha dado Javi, pues dos aspectos sobre los cuales voy a incidir yo. El aspecto primero de la valoración psicológica, es decir, todos los pacientes tienen una valoración psicológica por nuestra parte, por nuestro equipo de psicólogos, para determinar que no existe ninguna alteración del comportamiento alimenticio, que esto es absolutamente clave, y no operamos a los pacientes sin tampoco tener un aporte enteral mínimo de preparación, para lo cual utilizamos siempre durante al menos 2 semanas antes de la cirugía batidos, ¿no, Javi? Sí, se utiliza una dieta muy específica. Estas dietas están muy protocolizadas, son lo que clásicamente se conoce como los batidos, son hiperproteicos, y bueno, la finalidad que tiene es sobre todo disminuir el tamaño del hígado. El hígado es un hígado que está repleto de grasa, es un hígado graso, uno de los principales problemas asociados a la obesidad, y esto te dificulta que la técnica vaya bien, se haga de forma correcta, que quede el estómago pequeño, que no haya problemas de sangrado. Por eso a todos los pacientes se les exige durante un tiempo determinado, previo a la cirugía, que hagan una dieta con batidos hiperproteicos. Estudio de comorbilidades, estudios fisiológicos y anatómicos del tracto digestivo superior, valoración psicológica y el soporte nutritivo previo para favorecer que la hepatomegalia sea lo menos trabajosa posible. Bueno, pues este caso, como os comento, ya para terminar, una chica de 38 años, hipertensión con única comorbilidad, índice de masa corporal de más de 40, intentos previos de pérdida de peso infructuosos, una indicación clara, y con los hallazgos estos, pues una gastrectomía vertical por vía laparoscópica es la propuesta nuestra y es lo que le vamos a hacer. Ya con esto quedan un poco presentados los dos casos, y ahora ya nos vemos dentro de un poquito en la cirugía. En este mismo quirófano se va a preparar el paciente y ya con el campo montado volvemos a conectar, ¿de acuerdo?